Gracias. Bueno, quisiera igual centrarme en los 3 puntos o dimensiones de la democracia que Rafael Roncagliolo había señalado: la democracia de origen, la democracia de funcionamiento y la democracia de resultados. Y en la democracia de origen me parece que el centro debería no abandonar, porque si bien existe una serie de avances, estamos bastante seguros y seguras ya de que en nuestros países los representantes se eligen por votación popular, de que hay elecciones libres, pero me parece que justamente por estas diferencias de concepción de la democracia que se tiene en nuestros distintos países, sí es necesario seguirlo tomando en cuenta por los riesgos que podrían haber. Ahora, quisiera centrarme en el tema de democracia de funcionamiento. Yo creo que uno de los riesgos inclusive de los países que están haciendo bastantes esfuerzos por mejorar la calidad de vida de la gente y que tiene que ver con la democracia de resultados, creo que el gran riesgo para esos esfuerzos que se están haciendo es precisamente porque tenemos en varios de nuestros países una democracia de funcionamiento bastante débil. Y en esto yo estoy bastante de acuerdo con el hecho de que este centro ojalá pudiera poner como un eje importante de su trabajo el tema de la calidad de la democracia. Y yo voy a partir de un ejemplo. Comprendo perfectamente, ¿no?, lo que dice, por ejemplo, Alberto Adrianzen cuando dice: necesitamos el sistema presidencialista ahora porque estamos en un proceso de cambio en donde o puede ser útil, fue lo que dijo, sí. Entonces, pero también creo que dependiendo de cómo se concibe la democracia, justamente o puede aportar a esos esfuerzos de democracia de resultados o puede debilitar. Y yo voy a poner un ejemplo, decía, muy particular de nuestro país, ¿no? Yo soy ecuatoriana y allí el movimiento de mujeres del Ecuador ha tenido un protagonismo muy grande buscando mayor participación para las mujeres, ¿no? Entonces creo que somos uno de los países que tiene como una muy buena legislación, tenemos paridad reconocida en la Constitución, pero el caso es que parte de la deslegitimación a la que llegó el sistema de representación y los partidos políticos tuvo su origen sobre todo en la incapacidad de trabajar adecuadamente en un sistema de derecho, ¿no? Entonces, desde las mujeres, por ejemplo, se empezó a demandar la participación, que no era una cosa solamente del Ecuador, sino es más bien un movimiento mundial y latinoamericano, y era una aspiración legítima, se logró aprobar una ley, pero después en las instancias políticas, en las instancias democráticas donde tenía que resolverse y aplicarse esa ley, empieza a haber una serie de rechazo, una resistencia tremenda desde las cúpulas de los partidos políticos, ¿no? Entonces, esto genera contribuye al desprestigio de la clase política ecuatoriana y obviamente a un desprestigio del sistema de representación, porque no era el único elemento, había muchos. Frente al incumplimiento de la ley se hacen una serie de procesos judiciales, se acude a las instancias constitucionales, existen resoluciones de que esto era un derecho y que por lo tanto en favor de la igualdad tenía que cumplirse, pero hay una violación sistemática. Yo no creo que eso tenga que ver con otros tipos, no me parece complejo poder que un sistema político acoja o cumpla con este tipo de cosas tan básicas como para mejorar su funcionamiento. Es decir, me parece que es innecesario que ponga en riesgo lo que es la calidad de la política por cuestiones que obviamente tenían que ver con intereses de las cúpulas de los partidos, pero lo pongo de ejemplo justamente para decir que me parece que es importante pensar en la calidad de la política y buscar cómo su funcionamiento sea mejor. Hay temas que pueden ser mucho más complejos, más difíciles, pero de todas maneras creo que en estos procesos que están viviendo nuestros países
hay mucho de este tipo de situaciones y que me parecen innecesarias. Por lo tanto, un centro de esta naturaleza me parece que puede cumplir un rol muy importante justamente en tratar, porque esto no me parece que puede, no sé, puede dar lugar a confrontación, a visiones distintas, pero en todo caso creo que existen reglas básicas como para que los estados funcionen y por lo tanto debería tomarse en cuenta para evitar justamente que estos procesos de cambio pudieran resultar truncos justamente por este tipo de cosas, ¿no? Y obviamente en el tema de democracia de resultados, decir que no es solamente un tema de relación entre ricos y pobres, que hay otras dimensiones como el tema de etnia, el tema de género, el tema de diversidad sexual, que generan conflicto, ¿no? Cuando se habla de seguridad en nuestros estados, no se toma en cuenta una cosa básica, ¿no? Y cuando les ponemos los números al frente, resulta que estamos no viendo, entendemos que es por una cultura que tenemos, porque vivimos en un sistema patriarcal, pero no vemos cosas tan evidentes como estas. En el Ecuador, el número de procesos acumulados en 10 años sobre inseguridad social en la función judicial son 150.000. Y el número de procesos que se han denunciado en esos 10 años, que no se tiene la cifra, pero solamente en 2 años supera ese número. Es decir, la conflictividad familiar, que está comprobado que es un elemento que da origen o alimenta también la inseguridad social, resulta que es no visto por los estados, ¿no? En el Ecuador se acaba de hacer la encuesta nacional sobre la violencia contra las mujeres y nos da cuenta que 4 millones de mujeres en una población de 14 millones, pero a esa hay que restarle 3 millones que viven fuera del Ecuador, 4 millones de mujeres han sufrido algún tipo de violencia durante su vida. No es un problema particular, no resulta ser un problema aislado, es un problema generalizado, pero cuando hablamos de democracia, cuando hablamos de cómo mejorar la democracia de resultados, muchas veces no vemos esto, ¿no? Entonces, a mí sí me parece también que es válido que en un centro de esta naturaleza se mire el principio de igualdad como básico para que exista una democracia, pero agregarle al principio de igualdad la diferencia, ¿no? Porque caso contrario pueden haber políticas universales. En el Ecuador tenemos un gobierno que tiene un gran interés, que tiene una gran capacidad de ejecución, que tiene una visión para generar igualdad, es su propósito, pero no mira la diferencia. Y al no mirar la diferencia, los resultados puede ser que no obtenga lo que quiere, pero adicionalmente que haya un desgaste de recursos. Entonces, me parece que este tipo de temas tienen que ser abordados con mayor interés, con mayor seriedad, en la dimensión que tienen este tipo de problemas. Gracias.